Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de las enseñanzas y parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descubrir de qué se tratan algunas de las enseñanzas que dio en el Sermón del Monte y que estaban llenas de símbolos. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtatelas. Muchos que han escuchado acerca de estos puntos han dicho, si así es la religión, está bien difícil de poderla seguir. Y si Cristo enseñó estas cosas, no hay nadie que pueda entrar en el reino de los cielos. Vamos a descubrir eso con nuestro estudio de hoy. Así que nos vamos a poner de rodillas para la oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo libro. Te rogamos también que estas palabras que podamos aprender, las podamos atesorar en nuestra mente y corazón. Y que sean, Señor, el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Entre las enseñanzas que Jesús iba dando a medida que comenzaba su ministerio, Él habló acerca del cumplimiento de la ley. Cuando Jesús llegó hace 2000 años, los dirigentes judíos se habían vuelto totalmente legalistas. Querían que la ley se obedeciera solamente a la letra, pero no en la profundidad de su explicación de cada uno de estos preceptos. Vale decir, en el espíritu. Así que entonces Jesús comenzó a explicar en las bienaventuranzas la forma en que el cristiano iría ascendiendo para llegar al reino de los cielos. Y en esas bienaventuranzas, Él mostró prácticamente la escalera. Comenzó por declarar que eran felices los que eran ignorantes de la palabra, porque ahora estaba llegando el conocimiento para ellos. Y luego comenzó a decir las características de un cristiano que va creciendo hasta desarrollarse y llegar a la perfección que es necesaria como para poder entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que ese capítulo 5, donde comienza con las bienaventuranzas, termina en el versículo 48, donde después de que Jesús explicó todos esos versículos, dijo lo siguiente: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con estas palabras Jesucristo estaba dejando en claro que la perfección se iba a alcanzar cuando se entendiera lo anterior que había mencionado, desde las bienaventuranzas. Pero debido a que Jesucristo fue explicando el crecimiento del cristiano y mostrando la necesidad que se tenía de escudriñar las Escrituras, a fin de poder llegar a ser perfectos delante de Dios, los fariseos cavilaban en sus corazones, dando a entender que con esas palabras Jesús estaba excluyendo a la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, en el versículo 17 Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Tal es así que entonces, con estas palabras Jesús estaba diciéndoles a sus oyentes: no es verdad lo que los dirigentes quieren hacer creer sobre mi persona, que yo estoy viniendo a atacar a la ley y a los profetas. Una de las ideas erradas que tenían en ese tiempo los dirigentes judíos era el querer hacer pensar y creer ellos mismos que Jesucristo había venido a hacer de lado la ley. Pero no era que Jesús hacía de lado la ley. Hasta el día de hoy muchas religiones han querido acusar a Jesucristo de ser el causante de que haya terminado la ley según ellos. Que desde que Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, la ley ya no es más vigente. No obstante, las palabras de Jesucristo están siendo claras aquí. No he venido a cambiar ni la ley ni los profetas. Algunos dicen: es que Jesús decía esas palabras porque todavía estaba con los judíos, todavía no había ido a la cruz y por esa razón Jesús estaba diciendo ese texto: no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. Pero eso no puede ser verdad. ¿Por qué? Bueno, sencillo, por una sencilla razón. Fíjate en esto.
Si Cristo aquí en San Mateo 5:17 hubiera declarado estas palabras solo porque estaba entre los judíos, por quedar bien con ellos, digámoslo así, o porque todavía no se cumplió el sacrificio de la cruz, entonces tendríamos que concluir en algo más. ¿En qué? En que todas las bienaventuranzas también solo fueron para los judíos. Y que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se acabaron también las bienaventuranzas. O sea, que su muerte en la cruz del Calvario habría eliminado también esas enseñanzas. Entonces todo el sermón del monte tampoco tendría valor. Nada de lo que Cristo mostró de las parábolas aquí en la tierra y de las ilustraciones y milagros tendría valor, porque entonces solo eso sería para los judíos. Pero no tiene sentido el decir eso. ¿Por qué? Porque todas estas enseñanzas permanecen para siempre. Jesús, hablando de todas las palabras que había declarado en todos los 4 evangelios, dijo: mis palabras jamás pasarán. Así que querer declarar que Jesucristo dijo esto solo porque estaba en el tiempo de los judíos o allí en la nación judía es un grave error, puesto que sus enseñanzas son las mismas siempre, nunca pasan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, bajo estos términos de estos textos bíblicos, las enseñanzas de Jesús no tienen fin cuando Él viene, ni tampoco la ley. Al contrario, Él está diciendo: no he venido a cambiar la ley ni los profetas. Una vez que Jesús dejó en claro que no había venido a cambiar la ley y los profetas, y en el versículo 18 dijo: ¿hasta cuándo duraría esa ley? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que entonces Jesús estaba diciendo: hay cosas en la ley que todavía no están cumplidas y tendrán que cumplirse. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, nada de eso pasará. Todo seguirá en vigencia. Y una vez que hizo eso, ahora comenzó a explicar el cumplimiento de la ley. ¿Cómo era que en realidad se tenía que obedecer la ley? No como los fariseos la habían hecho creer. El fariseo quería aplicar la ley a rajatabla, vale decir: te vi que te fuiste contra la letra, mueres aquí apedreado. En una ocasión vieron a una mujer que estaba en adulterio y de pronto la llevaron ante Jesucristo, a esta mujer adúltera, y la tiraron a los pies de Cristo y le dijeron: maestro, la ley de Moisés nos dice que las tales deben ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Sin duda, la aplicación que estaban haciendo de las leyes de Moisés era una aplicación totalmente errada, totalmente tergiversada. No era lo correcto, no era así como Moisés había escrito en el pasado, como ellos estaban diciendo. Habían en el pasado el primer pacto y el segundo pacto. En el primer pacto se enseñó, y eso ya hemos estudiado, se enseñó que cualquier persona que desobedecía la ley inmediatamente era sancionada. Se le daba de frente la pena. Pero cuando se dio el pacto renovado, que era el segundo pacto, llamado así, o nuevo pacto, que se ratificaría con la sangre de Jesucristo, en el segundo pacto había opción a arrepentirse del pecado. Porque si así no hubiera sido, David hubiera tenido que ser apedreado junto con Betsabé. Pero ellos presentaron el sacrificio de purificación. Dice el texto luego que se purificaron. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el segundo pacto o nuevo pacto había la oportunidad de que el hombre se arrepintiera, que volviera de su mal camino y que hiciera la voluntad de Dios. Entonces, cuando traen a la mujer, ellos querían aplicar el primer pacto ya, de una buena vez, y que se apedreara a la mujer. Entonces, Jesucristo, en lugar de hacerles caso en el pedido, terminó por escribir la ley en el piso y mostrarles que ellos estaban equivocados. Y cuando ellos vieron su error, comenzaron a botar sus piedras y se fueron. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque según Jesucristo, según lo que traía, según la enseñanza que estaba basada en Moisés, esta mujer tenía la oportunidad de arrepentirse todavía, de levantarse de su mal camino e ir y no pecar más. Así que entonces Jesucristo dijo: bueno, el que de vosotros no tenga pecado, que lance la primera piedra. Cuando Cristo dijo eso, todos botaron sus piedras y se fueron.
Y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear, los que te condenaban? ¿No hay ninguno? No, ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Ahora anda, vete, pero no peques más. Es decir, le estaba dando una nueva oportunidad a la mujer para que ahora se levantara a obedecer los mandamientos de Dios. No peques más, pecado es transgresión de la ley. Entonces, en el segundo pacto se le daba la oportunidad del perdón a la persona. En ningún momento se eliminaba la ley, porque es gracias a la ley que se le daba la oportunidad a la persona de arrepentirse. Si no hubiera habido más ley, Jesucristo le hubiera dicho, mujer, anda, vete, tranquila, no, ya no hay pecado, ya no hay ley, ya se acabó todito conmigo, hasta aquí fue la ley. No dijo eso. Contrario a eso, dijo, ahora anda, vete y no peques más. Entonces, en esta ilustración Jesucristo muestra la misericordia de Dios. ¿Cómo es que da una oportunidad al pecador hasta que se rectifique? Ahora bien, teniendo eso en cuenta, estos doctores de la ley habían llegado a enseñar que la ley había que obedecerla solamente a la letra y no bajo las explicaciones y las salidas y las oportunidades que el hombre tiene. La ley de Dios, cuando dice no cometerás adulterio, está siendo clara y lo muestra como pecado y enseña que ese pecado te llevará a la muerte finalmente. Pero a su vez, después de que se presenta la ley, cuando ya hiciste el mal, hay una salida que te dice, ahora arrepiéntete, pide perdón de tu pecado y levántate y no lo vuelvas a hacer más, para que no te venga algo más. ¿Correcto? Entonces, hay salidas en la ley de Dios. Muchas religiones han presentado a la ley de Dios sin salida. ¿Y qué han hecho? Unas religiones la han utilizado a la ley de tal manera que se han vuelto drásticos y rígidos. Y otros han desechado por completo la ley porque la han visto injusta según ellos. Pero Jesucristo demostró que no había nada de injusticia en esa ley. Por eso el Sermón del Monte, donde da las explicaciones. Y ahora, mientras iba explicando, llegó a la parte del adulterio, que es precisamente el texto que nos va a llevar a lo que vamos a estudiar hoy día. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, si tu mano y si tu pie. Estas enseñanzas nos muestran las ocasiones de caer. Nos dice el verso 27 y 28. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Jesús está citando el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Versículo 28 dice ahora, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora bien, algunos han dicho que aquí Jesucristo cuando dice, pero yo os digo, está anulando la ley antigua, pero yo no veo que esté anulando aquí nada. Fíjate bien lo que dice el texto. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús sigue hablando del adulterio. En ningún momento ha dicho, ya no existe, no cometerás adulterio. Lo que está haciendo es profundizar en la explicación, diciendo, el adulterio no solamente es el acto carnal y físico realizado, sino el tenerlo en la mente, el tenerlo en el corazón, el tan solo desear. El que ya se hace el acto dentro de la mente significa ya haber adulterado. Eso era lo que estaba diciendo. O sea, solamente Jesús estaba explicando la profundidad del mandamiento. Decir que estas palabras indican que estaba negando a la ley, eso no es verdad. Muy bien, pero una vez que entre en ese punto, sigue diciendo en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí es donde nosotros entramos en el asunto de la simbología. ¿Por qué Jesús, después de que menciona de que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella, por qué hace la comparación de si tu ojo derecho te es ocasión de caer? Porque si vemos bien las cosas, cuando tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ¿con el ojo derecho nada más la has mirado? Entonces parece que no tuviera sentido lo que está diciendo Jesús, ¿no te das cuenta? Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, o sea, miraste con el derecho pero el izquierdo no estaba mirando. Cuando tú miras, miras con los dos ojos, a menos que te tapes uno.
Entonces, ¿a qué representa? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Necesitamos entender entonces el símbolo. Nos dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, ¿a qué representan los ojos? Es ahí donde tenemos que entrar. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice allí el texto bíblico, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, quiero que notes esto acá. El apóstol Pablo está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que el ojo, como habíamos visto en nuestro tema anterior, representa al entendimiento del hombre. El entendimiento tiene su base en la comprensión que tengas de algo que hayas leído, visto o quizás oído. Fíjate en esto. A fin de que una persona llegue al entendimiento, la explicación que se le da tiene que ser una explicación racional. Y cuando estamos hablando de la explicación racional para estas cosas espirituales, estamos hablando sobre la racionalidad de lo que habla la palabra de Dios. No estamos hablando de la razón que el hombre trata de buscar por él mismo. Ha habido un tiempo de la época del razonamiento, donde los hombres le dieron crédito a la razón por los años de 1780 al 90. Y durante ese periodo en Francia se llegó al punto de hacer de lado la Biblia y de buscar el sentido de la razón nacida de la filosofía. Es decir, tú racionalizabas de acuerdo con lo que tu pensamiento imaginaba. Pero eso trajo conflictos serios, porque uno razonaba de una manera, el otro razonaba de otra manera y el otro de otra manera. Ninguno llegaba a comprenderse, y cuando a este tercero tú le decías, oye, tú estás mal, ¿por qué? Porque estás razonando mal. ¿Y qué tal tú eres el que está razonando mal? Le decía él. Y venía otro y les decía, ustedes dos están razonando mal, van a pelearse. Y ellos dos le decían a él, ¿y qué tal tú estás razonando mal? Bueno, ¿quién entonces razona bien? Porque si dejamos toda la conducción a la razón, sin tener un modelo, un patrón que nos diga sobre qué cosa vamos a razonar, cada quien va a sacar su propio razonamiento. ¿Y el resultado cuál es? El que estamos viendo hoy. Guerras, enfermedades, todo tipo de desastres y maldades. Porque cada quien razona a su manera. Hasta el día de hoy el razonamiento ha demostrado estar totalmente equivocado porque no tiene un modelo y un patrón. Todos los que hablan de ser personas que razonan, que la razón, que hay que darle más crédito a la razón y que la razón y la razón, y de pronto te vas a encontrar que estos ni siquiera tienen razón, porque cuando se tienen que encontrar entre ellos pelean a cada momento y demuestran ser irrazonables. Por eso la razón tiene que tener un patrón, y ese patrón tiene que estar bien establecido de tal manera que esté basado sobre leyes de causa y efecto, de acción y reacción, para que la razón de cada uno se centre en una misma verdad. No hay otro camino, así de sencillo. Si supongamos tenemos un vidrio acá, es el mismo vidrio, y de pronto viene alguien, agarra una piedra y lo rompe. Muy bien, entonces se nota que se quebró el vidrio y vuelven a poner otro vidrio igualito, idéntico. Ahora se les explica a 3 o 4 personas más y se les dice, miren, si yo rompo este vidrio, con esta piedra, si yo lanzo esta piedra a este vidrio, ese vidrio se va a romper. Van a darse cuenta cómo. Y agarro la piedra, la lanzo y se quiebra. ¿Qué les parece eso? ¿Tengo razón o no? Bueno, sí. Y todos van a razonar igual. ¿Por qué? Porque ahora donde quiera que lleguen van a decir, si tú lanzas una piedra a este tipo de vidrio, se va a romper, se va a quebrar. Y van a tener razón. Así que entonces, para que la razón sea pareja, tienen que haber leyes establecidas que sean también parejas. Y Dios en este libro ha dado leyes de causa y de efecto. Y cuando estudiamos esas leyes de causa y de efecto, estamos entendiendo la razón de Dios.
Y Dios quiere que apliquemos nuestra razón sobre la base de lo que ya funcionó, de leyes establecidas que ya tuvieron ejercicio de acción en la mente y en las acciones que Dios conoce. ¿Para qué lo hace? Para que no cometamos errores, para que tengamos un punto de partida. Seríamos necios si decimos, puede ser que todo eso sea, pero yo quiero empezar con lo mío. Podría ser que cometas un error que ya no te deje continuar. Por ejemplo, alguien decía así, de los errores se aprenden porque uno va mejorando. Y entonces yo dije en esa ocasión, no siempre. Y me dijeron, ¿cómo que no? Y entonces yo le dije, a ver, les voy a contar algo que ocurrió. Había un hombre que era un político, y quería poner sus tremendos letreros, pues, de calle a calle con sus pancartas, ¿no? Y entonces él agarró el cable, lo lanzó por encima del poste, que era un poste de alta tensión, y resulta que este cable chocó en el cable de alta tensión, y ni bien chocó y él estaba agarrando ese cable, quedó pulverizado. Esto fue público, un tremendo notición aquí en la ciudad. Todos se enteraron porque el hombre era muy conocido, era un político, pues estaba lanzando para ser un candidato. Y él mismo estaba haciendo su trabajo ese día y de pronto quedó electrocutado hasta quedar carbón. Tal es así que el olor pues se extendió de lo que coció su carne. Esto fue público. Ahora bien, la pregunta es, de ese error, ¿qué aprendió ese hombre? Nada, porque no tuvo una segunda oportunidad para poder corregirse del error. Así que hay errores que se pueden cometer y que pueden ser fatales. Por esa razón, Dios te enseña en su palabra para que no tengas que repetir los errores necesariamente y que puedan ser fatales para ti. Él quiere que sigamos sus instrucciones como un padre que cuida de sus hijos para que podamos evitarnos los males que nos van a traer como sufrimiento. ¿Correcto? Los resultados que van a ser sufrimiento por causa de los males que hagamos. Ahora, siendo así, el texto bíblico dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando nosotros dejamos que la luz de la palabra del Señor alumbre nuestros ojos, entonces nuestro entendimiento estará en una capacidad suficiente para saber enfrentar las cosas de la vida. Cientos de jóvenes y adolescentes preguntan, ¿qué es la vida? Y la vida está en este libro, porque aquí se explica qué cosa es la vida. Muchos personajes que la vivieron, la forma en que se desarrollaron en sus vidas. Tal es así que ahí tenemos los ejemplos de causa y efecto, de acción y de reacción. Vemos las acciones buenas que realizaron estos hombres y los resultados que trajo eso. Y vemos las acciones malas que realizaron estos hombres y vemos los resultados de eso. Y de acuerdo con eso, nosotros actuamos, porque sabemos lo que va a venir. De esa forma, no necesitamos haberlo vivido primero, haberlo experimentado con errores y todo, para tener que recién aprender la lección. Dios no quiere eso. Salmo 119, versículo 100, fíjate lo que dice allí. Cuando Dios nos guía con sus mandamientos, se adelanta para que nosotros no tengamos que pasar por ese proceso que nos haga amargar en la vida y que a veces nos haga maldecir la vida. Dios quiere evitar todo eso. Por eso muchas personas que a veces caen hasta en el suicidio, caen en eso porque no escudriñaron las Escrituras, no tienen salidas, piensan que la vida fue dura con ellos. Y otros vienen y dicen, ¿qué podemos hacer? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Esa es la ley de la vida. No, señor. Todos tienen la oportunidad de poder evitar ser estrellados. ¿Cuándo? Cuando tengan también ellos el deseo de buscar el conocimiento. Y cuando, aunque no haya deseo, comprendan que ese es el camino. Eso es lo principal. Salmo 119. Fíjate lo que dice acá. Versículo, desde el 97 hasta el 100 vamos a leer. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjate lo que decía el salmista, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La persona que conoce los mandamientos de Dios
y ve las leyes de la causa y el efecto en esos mandamientos y sabe por qué los está guardando, esa persona llegará a conocer más que los mismos viejos con toda su experiencia. Porque cuando se hace mención acá de los viejos, está diciendo por su experiencia, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Así que entonces el hombre puede llegar a adelantarse en conocimiento y a formar una personalidad mucho más rápido que la de aquel que pasó por tantas experiencias. Dios quiere eso. Jesús, cuando entró en su ministerio, tenía 30 años. Era 30 años menor que los del Sanedrín. Imagínate. Porque al Sanedrín se entraba solo de 60 años para arriba. Así que él tenía 30 años. Y con 30 años ya era capaz de conocer y entender mucho más que todos esos dirigentes, que no podían llegar a la luz completa. Incluso a los 12 años de edad, Jesucristo ya había hecho su demostración con estos ancianos del Sanedrín. ¿Qué te parece? Así que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos así, ser conducidos por su poder para saber cómo poder enfrentar la vida y salir victoriosos. Así que entonces, cuando el texto habla del ojo del entendimiento, está hablando de la recepción del conocimiento que tenemos por la comprensión de lo correcto. No es meterse cualquier tipo de información, sino alumbrando con la luz de Dios los ojos del entendimiento. Ahora bien, cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, se estaba refiriendo a que si tu entendimiento, tu manera de pensar es incorrecta, que la saques de tu mente. Interesante. ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos son los que van a formar tus acciones. Tú no puedes realizar ninguna acción si tu pensamiento primero no lo ha llevado a cabo en el interior. ¿Te diste cuenta? Fíjate lo que dice en Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Por eso es que el cambio, decía Jesús, tiene que ser en el corazón, en la mente. Corazón es mente en la Biblia, ya hemos estudiado eso. Entonces el cambio tiene que ser en la mente. Si tu mente no cambia, es por gusto pensar en que tus acciones sean las correctas. En una ocasión, un hermano de la iglesia, esto sucedió en la iglesia, ¿no? ¿Qué cosa pasó? Encontró que su hijo se había escapado en día sábado, que tenían que estar en la iglesia, se había escapado pues a los juegos de internet. Y entonces dijo, voy a ir a traer a mi hijo. Así que se fue para sacar a su hijo de los juegos de internet. Lo gracioso fue cuando agarró un palo y con el palo entró y lo sacó a golpes hasta que el palo se partió incluso, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué cosa haces tú acá? ¡Camina! Y entonces el hijo le dice, ya voy a caminar, pero sí te voy a avisar una cosa, que por gusto rompes el palo en mi cuerpo, porque eso no me va a cambiar. ¿Sabes por qué, papá? Porque todo lo tengo acá. No se trata de que me golpees, se trata de esto. Acá está lo que yo quiero. Como eso me gusta, hoy día me sacas, pero luego me vas a volver a encontrar. Era obvio. ¿Sabes por qué? Porque el cambio no se va a dar por la mucha reprensión, por el mucho látigo, por el mucho golpe. No, lo que necesitamos no es un cambio externo, lo que se necesita es un cambio interno. La mente tiene que variar. ¿Cómo se hace eso? Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice el gran sabio Salomón. Dice así, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, la persona solamente es lo que sus pensamientos son. Cristo dijo en San Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es así que entonces la persona solo es por fuera lo que es por dentro. Entonces lo que hemos de variar son los pensamientos del individuo. ¿Cómo se hace la variación de los pensamientos? Bueno, sencillo, a través de la educación, pero no cualquier educación. Porque cientos de personas dicen,
No, pero esta persona es educada, ha estado en el mejor colegio, ha pasado a la mejor universidad, ha seguido la mejor carrera. Entonces se supone que esta persona es culta. ¿Por qué hace lo que está haciendo? Nada más en estos días hemos visto cosas espantosas. En medio de esta pandemia que se ha llevado a cabo, es sorprendente, pero se ven noticias de médicos que han cometido abusos espectaculares. Un hombre se estaba quejando de que a su mujer, que había sido llevada con una infección urinaria, de pronto le pusieron en el resultado que había sido un COVID. Y este hombre reclamaba y decía, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo un día antes de poder llevar a mi mujer para que quede ahí en el hospital y la atiendan, yo le he hecho sacar sus pruebas moleculares y seriológicas. Y ha salido negativo por completo. Y sin embargo ahora me dicen que no, que tenía el COVID y que con eso terminó sus días. Y entonces se sigue pues todo esto y se encuentra que hay negligencias médicas. ¿Qué es lo que pasa? Y mucha gente comienza a decir, pero ¿cómo? Es una persona culta, es un médico, ha terminado una carrera, ha hecho un juramento hipocrático. ¿Dónde ha quedado el juramento que dice que tiene que cuidar del paciente? Este hombre está endemoniado entonces. Y entonces muchos dicen, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué llevó a este médico a tener que decir semejante atrocidad cuando él está consciente de que esta paciente no murió con eso? Entonces muchas personas quedan diciendo, pero ¿qué ocurre? Es que no es cualquier educación la que te hace culto al estilo de Dios. Tiene que haber una educación real, una educación que sea genuina hacia los principios. De nada sirve que hables de valores. Puedes hablar de valores. Tenemos que mejorar los valores en los niños, los valores y los valores. Eso no va a cambiar, eso no va a mejorar. Así menciones cada uno de los valores, no va a mejorar. Los judíos, los fariseos nombraban los 10 mandamientos y eso no mejoraba. ¿Qué faltaba? Faltaba que el pensamiento ahora cambiara para poder dirigirse hacia esa ley. Así que entonces, cuando hablamos de cambios en la persona, tenemos que hablar de principios. Los valores son meros sentimientos. Los sentimientos no van a ser jamás a una persona porque los sentimientos son como las nubes, son mutables. Por un momento están, pero luego desaparecen. Los sentimientos solo se acomodan al gusto y al deseo de la persona, pero no se acomodan a las realidades. Antes que los sentimientos deben de estar los principios. Ahora, ¿cómo se logra eso? Proverbios capítulo 19, versículo 27. Fíjense lo que dice, versículo 21. Fíjense lo que dice acá. El sabio Salomón. Por eso es bueno leer este libro del sabio Salomón, ¿no? Proverbios, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Maravillas de maravillas hay en esos libros. Allí aprendemos profundamente las bases de la prudencia, la sabiduría, el entendimiento, la enseñanza, el conocimiento, la aplicación de las leyes de causa, efecto, acción, reacción, siembra, cosecha. Todo sale de ahí. Proverbios 19, 21 nos dice así el texto bíblico. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Te diste cuenta de lo que dice ahora acá? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Puedes tú estar lleno de pensamientos errados y equivocados, porque nosotros nos hemos formado de acuerdo con lo que hemos visto, con lo que hemos oído y con lo que nos han enseñado. Nuestros padres nos han dado un tipo de enseñanza, el colegio nos ha dado un tipo de enseñanza, la televisión, la radio y el mundo exterior nos han dado un tipo de conocimiento. Tal es así que cada quien tiene conocimientos diversos, ¿no? Todos cerrados, pues, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, muchos jóvenes piensan que la felicidad es la discoteca, la fiesta, la parranda, y ellos solamente quieren estar excitados todo el día para creer que eso es la felicidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes piensan que la felicidad son sentimientos y que la felicidad no es el resultado de hacer las cosas correctas. Sí, eso es lo que pasa. Por ejemplo, un niño rico se saca 0,5. Un niño pobre se saca 20. ¿Cuál de los dos va a ser feliz? Obvio, el que se sacó 20. Porque hacer las cosas bien es lo que trae felicidad. ¿Correcto? Ahora fíjate en esto. Para que toda la gente pudiera alcanzar el estado de felicidad,
debe conocer las leyes primero de la causa y el efecto, para ver qué cosas puede hacer que le van a traer como beneficio resultados positivos. Entonces, cuando a la persona se le enseña estas leyes de la acción y la reacción, la causa y el efecto, y la siembra y la cosecha, entonces recién la gente puede saber qué es lo que tiene que hacer en el desarrollo de su vida. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que entonces son las leyes de la Biblia. Y Dios ha hecho los mandamientos, las leyes, no de acuerdo simplemente con sus ideales, sino de acuerdo con la causa y el efecto de estas leyes. O sea que las leyes de Dios son leyes que funcionan por la acción y la reacción. Serán inevitables en su cumplimiento. Y por eso Dios dice, si tú guardas estas leyes, el efecto de guardarlas será vida eterna. ¿Te diste cuenta ahora? Así que los que desprecian las leyes de Dios están despreciando la vida, no están entendiendo el camino de la vida eterna. Fíjate lo que dijo Jesús con respecto al mandamiento y a la ley. Libro de San Juan capítulo 12. Fíjate las palabras de Cristo. San Juan capítulo 12 versículo 50. Dijo Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sé que su mandamiento es vida eterna. Cuando los mandamientos de Dios, toda su palabra, todas sus enseñanzas están puestas en tu mente y en tu corazón, entonces tus ojos están alumbrados con el entendimiento. Ahora, dice el texto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu entendimiento que esté en el lado derecho, entre comillas, si tu entendimiento no es el correcto, entonces cometerás el error de tu vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, si ese entendimiento, si esa manera de pensar equivocada que llevas en tu vida te es ocasión de caer, saca esa enseñanza de ti. ¿Te diste cuenta? Por ejemplo, por los años 60, durante el tiempo de la nueva ola, en el periodo de la contracultura, se hizo creer que el LSD, que era droga, era algo positivo. Tal es así que en todos los tremendos conciertos de los Beatles, se compraban las pastillas ácidas y todos la tomaban. Y en la televisión, increíblemente, salía un médico diciéndote, cómprate tu pastilla ácida. ¿Por qué? Porque la vas a pasar bien en el concierto, ¿no? Estaba promovida. Es el tiempo de la contracultura. Entonces, durante ese periodo se pensaba que no era negativo, pero pronto salieron las investigaciones y llegaron los resultados y se dijo que eso era un veneno que estaba destruyendo las mentes humanas. Ahora, si te das cuenta, aquellos que tenían esa manera de pensar creían que estaban haciendo lo correcto, aunque después cosechaban las desgracias del resultado de estas acciones. Si tu manera de pensar es la que te lleva a cometer los errores, cuanto antes dejes esa manera de pensar, mucho mejor será. Y por eso el texto bíblico de Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en tu corazón que te has traído desde que naciste. Pero los dichos de Jehová, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, supera tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, como te habla de la causa y el efecto, te convence. Y cuando tú te convences de algo, ahora recién haces el cambio en tus pensamientos. Y cuando cambias tus pensamientos, obviamente cambiarán tus acciones. ¿Te diste cuenta? Personas que hoy día pueden creer una cosa porque creen que es lo correcto, hacen lo incorrecto. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 9, nos cuenta que él creía sinceramente que los cristianos eran una lacra de sediciosos y revolucionarios y que había que exterminarlos. Y él mismo perseguía a esos cristianos y los hacía matar. Y él dijo, yo ciertamente, hermanos, creía que estaba haciendo lo correcto. Era su manera de pensar. Y esa manera de pensar lo motivaba a él porque creía que estaba sirviéndole a Dios. De veras pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios.
del apóstol Pablo, Jesús dijo lo siguiente, y de muchos otros que fueron como él. San Juan capítulo 16, versículo 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué te parece? Jesús se anticipó a esas persecuciones que vendrían después y dijo que muchos de los que harían estas persecuciones realmente pensarían que estaban en lo correcto. Y es que cuando tú piensas que algo es correcto, tú lo sigues practicando porque crees que no está mal. Y es por eso que Jesús decía en San Mateo capítulo 5, donde hemos iniciado, que si tu ojo te es ocasión de caer, por eso decía, ¿no? Cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Es porque Jesús se está refiriendo a que esa manera de pensar estaba entre el pueblo. Es porque ellos creían que no había ningún mal en estas cosas, pero Jesús tocó la raíz y dijo, tu acción solamente es la cola, el resultado de aquello que tú ya habías pensado. Así que el problema no es cambiarte en el exterior, el problema es cambiar tu interior. ¿Te diste cuenta? Jesús quería entonces hacer una limpieza interna con su educación. Era la educación que él traía lo que haría el cambio. Pero los dirigentes judíos no daban educación al pueblo, le daban su interpretación al pueblo. Lo que ellos practicaban, lo que ellos vivían a su manera, eso querían que el pueblo hiciera. Por eso Jesús les reclamaba y puso otras ilustraciones. No se puede poner vino nuevo en el odre viejo porque lo va a romper. Hay que poner el vino nuevo en un odre nuevo, en una vasija nueva. Cuando los odres que estaban hechos de cueros se secaban por pasar el tiempo, tú le echabas el vino, se esparcía el vino por todos lados, se salía. Así que el odre tenía que ser nuevecito para echar el vino nuevo a fin de que permanezca y no se rompa y bote todo el vino. Así Jesús estaba dando la enseñanza. Lo que se necesita, decía Jesús, es renovar los pensamientos. Cuando los pensamientos sean renovados, entonces se manifestarán las buenas acciones. ¿Qué manera más inteligente y sabia de enseñar? San Mateo, capítulo 23. Fíjate lo que dice allí. San Mateo, capítulo 23, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Tal es el hombre en sus pensamientos, tal es el hombre en sus acciones. Si nosotros combatiéramos contra Satanás tan solo desde el pensamiento, Satanás nunca tendría victoria sobre nosotros, porque él es capaz de vencernos a través de los sentimientos, que son solo los deseos y los gustos humanos. Dios quiere que nuestros pensamientos sean renovados. Cuando el pensamiento es renovado, entonces las acciones son renovadas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y ahora nos vamos también a la segunda parte de lo que Jesús mencionó. Romanos capítulo 12. Fíjate lo que dice acá. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de la razón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, escúchalo bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para transformarnos? Renovar el entendimiento. Las cosas de Dios son para entenderlas. Cuando tú lees la Biblia y le buscas el entendimiento a través de los símbolos y las figuras, por eso estás aprendiendo ahora. Porque hay muchos que podrían decir, claro, es que yo no conozco eso, pues nadie me ha enseñado. Tienes razón, pero por eso ahora tienes que aprender. Tienes que hacer que tu mente se acostumbre a oír. Porque conocer la Biblia no te va a matar. Al contrario, te va a dar sabiduría.
Algunos le tienen terror a la Biblia. ¿Saben qué dice? No, ¿por qué? Me puede cambiar. De hecho, se dan cuenta de que los va a convertir en personas, los va a hacer grandes. ¿Ah? Y por eso dice, me puede cambiar, pero para eso es, para que te cambie. Va a cambiar tus pensamientos primero. Claro, si lo aceptas, porque tú eres libre, si no quieres no lo aceptas, ¿no? Pero ¿por qué le tienes miedo si es un libro más? Otros dicen, es que más leo, más pecador me veo. Obvio. ¿Qué querías verte? ¿Más santo? ¿Sentido? Nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿En qué sentido? Lo vamos a decir con más claridad. Nosotros por naturaleza somos ignorantes. Ese es el verdadero término. Pecadores ignorantes. ¿Ah? Ignoramos lo que es correcto. Por eso hacemos las cosas malas. Porque no pensamos que lo que hacemos está bien. Entonces, cuando vienes al libro, el libro te va a dar sabiduría. A lo que le estás teniendo miedo no había sido a que el libro te condene, sino que le estás teniendo miedo a la sabiduría. Ahora, otro de los males es que las iglesias, empezando por la católica y siguiendo por las protestantes, son las culpables de todo el asunto. ¿Por qué? Porque las iglesias te han hecho mirar a este libro como interpretado solo por el magisterio. Y el magisterio, cuando te interpreta este libro, te dice, no, cuidado, este libro es muy santo, ya sabes. Y como es tan santo, tú eres demasiado pecador. Así que solo acá los santos lo podemos entender y ya te vamos a decir qué cosa significa. Y te alejan de lo que es lo correcto. ¿Por qué? Porque tú puedes venir a este libro y no necesitas del magisterio para nada, en absoluto. Ellos no son necesarios. Ellos que se salven con lo que quieren. Así, cada uno tiene que salvarse solo. La salvación es personal. Por eso el verdadero término es todos se salvan solos. Así de sencillo. Yo no sé por qué andan diciendo nadie se salva solo. No sé si ese es el invento de la llamada pandemia o qué será. Todos se salvan, nadie se salva solo. Bueno, que yo sepa, la Biblia dice, todos se salvan solos. La salvación es personal. Que tengas que comunicársela a otros, me parece que es lo correcto, porque así enseña la Biblia que demuestras amor. Pero aquí la salvación es personal e intransferible. Así que entonces, cuando tú vienes a la Biblia, tú tienes que estudiarla por ti mismo para saber lo que Dios pide de ti. Y cuando estudias ese libro, te das cuenta de la sabiduría que hay en él y eso es lo que produce la transformación. Muy bien. Claro hasta aquí. Regresamos a San Mateo capítulo 5, a nuestro texto, para que veamos ahora en qué concluye. San Mateo capítulo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu manera de pensar te es ocasión para tu caída, borra esa manera de pensar. Sácala, échala de ti, no sirve. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que hagas de lado esa manera de pensar errada que tenías y que ahora sigas el pensamiento correcto y no que todo tu cuerpo al final sea echado en el infierno. El infierno significa la tumba, la muerte, ¿correcto? Muchos han pensado que el infierno es un lugar de fuego donde se está quemando la gente eternamente. Quítate esa idea porque eso no existe. Eso ha sido un invento de la iglesia para crearte miedo y someterte. Todos saben que con el miedo pues someten a la gente, la ponen a sus pies, ¿no? La Biblia no te habla de cuestiones de infiernos. La palabra infierno deriva del término infernus, que significa sepultado, es decir, enterrado, bajo la tierra. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ah? Hacia el final del tiempo todavía la Biblia dice, y el infierno será echado en el lago de fuego. ¿Cómo el fuego va a ser echado en el fuego? Eso no tendría sentido. Así que entonces, cuando el texto te está diciendo, no vaya a ser que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, te está diciendo, no vaya a ser que termines destrozando tu cuerpo por tus pensamientos equivocados. Sin duda, si tomamos el contexto del adulterio, el día que el marido descubra que su mujer está adulterando contigo, es tu último día en la tierra. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Pero allí no se queda Jesús. Seguimos leyendo el verso 30. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿A qué representa las manos? Libro de los Salmos.
Ya habíamos hablado un poco sobre eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de que los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies en la fuente de bronce? Ya habíamos explicado un poco de lo que eran las manos. Vamos a ver. Aquí está todo. Salmo 18. Nos dice así la Escritura. Salmo 18. Y en el versículo, a ver si estoy en el correcto, espérense. Sí, versículo 30, sí estamos, versículo 20, estamos en lo correcto. Escucha lo que dice acá. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, es decir, conforme a mi comportamiento. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Así que el salmista está declarando que la limpieza de las manos representa a las buenas acciones basadas en los caminos de Dios. ¿Correcto? Fíjate lo que está diciendo para que no confundas las palabras del salmista. Escuche esto. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Qué cosa estaba diciendo con eso el salmista? Soy un pecador, no vayas a decir que soy aquí un don perfecto, está diciendo David. Soy un pecador, pero me guardé de mi maldad natural, de mi naturaleza. Me guardé, ¿por qué? Porque me dediqué a tus estatutos. Para que el hombre se pueda dedicar a los estatutos del Señor, lo que tiene que hacer es escudriñar su palabra a diario. Darle un tiempo a Dios. Salmo 1, 1-3, fíjate lo que dice acerca del varón que es perfecto, recto y temeroso de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo se dice que se mantiene en la rectitud? Cuando se estudia la palabra todos los días. ¿Sabes por qué? Porque la rectitud no es un sentimiento. La rectitud no es algo natural en el hombre. La rectitud no nace con el hombre, no es innata. ¿Entendiste? La rectitud es un principio. Es decir, que antes de que tú puedas manifestar rectitud, tú tienes que tener la rectitud dentro de ti. Y para tener la rectitud dentro de ti, tienes que tener los caminos rectos de Jehová dentro de ti, es decir, sus enseñanzas. Esas enseñanzas son los principios que activan tu vida. Entonces, cuando la rectitud esté dentro de ti, solo tendrá que salir del interior de ti. Antes de que se vea en el exterior una buena acción del hombre, primero tiene que estar en su interior. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Fíjate lo que dice aquí el profeta. Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Fíjate lo que está diciendo Dios. Así como la lluvia cae, moja la tierra, la hace germinar y producir, así mi palabra cuando llega a la cabeza del hombre, lo convence, lo transforma por las enseñanzas correctas que lleva. Una enseñanza sabia produce un cambio seguro. Así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú creías una cosa errada y te llega el conocimiento real, te corriges de inmediato y empiezas a formar tu vida de acuerdo con esa corrección. Fíjate, mucha gente estaba asustada cuando no sabía, uy, ¿cómo me contagio? ¿Qué? Todo, ya no puedo tocar nada, no se tocaba ni la cara. Pero de pronto se van dando cuenta que no es así, que había sido más ligero que cualquier otra cosa, y a la final le dicen, no pasa nada, ahora puedo tocar todo lo que quiera. ¿Por qué?
¿Qué hace el cambio en tus acciones? La manera de pensar que llevas. La rectitud entra dentro de ti por el conocimiento y entonces ese conocimiento de rectitud hace que se produzcan las acciones rectas. Eso lo vas a hacer con lucha, con esfuerzo. A veces vas a tropezar, a veces puedes caer, pero luego te vuelves a levantar y sigues aprendiendo hasta que finalmente llegas a cumplir como se te pide. Dios te da la oportunidad de que tú puedas luchar hasta vencer. Pelea la buena batalla de la fe, dice el texto bíblico. Echa mano de la vida eterna. Así que entonces, ¿qué significaría si tu mano te es ocasión de caer en las acciones? Por eso está comparando con si tú miras a una mujer para desearla y adulteraste con ella en tu corazón. ¿Por qué está diciendo? Porque está yendo con las acciones. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, si tus acciones que están basadas en tus ideas equivocadas son las que te llevan a cometer los males, lo mejor que puedes hacer es córtalas de ti. Cortarse un brazo te puede desangrar y matarte. Ahora, Jesús no ha dicho que te lo cortes literalmente, porque si así fuera ya nadie tendría brazos en la tierra ni tendría ojos. Está hablando de las acciones entonces. Mi mano significa las acciones. Así que si tus acciones te son ocasión de caer, quítate esas acciones. ¿Y cómo te las vas a quitar? Acabamos de ver cómo. ¿Correcto? Cuando te llenas de la palabra del Señor, porque solo ella te puede formar nuevas acciones. Por eso ahí está el secreto de buscar a Dios. Dios es la solución, no de forma imaginaria, no de forma sensacional, no de forma sentimental, porque la mayoría de las religiones te van a decir, Jesús es la solución, Jesús te sana y te salva, Jesús es todo. Sí, pero te dicen de un Jesús de idolatría mental, no te hablan de un Jesús maestro. Ahí es donde te tienes que dar cuenta. Jesús es solución con su enseñanza. Nunca ha sido solución sin su enseñanza. Eso es imposible. Vino a la tierra como maestro, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque al venir como maestro vino a enseñar. Pero si te presentan un Jesús que lo hace todo mágicamente, que tan solo porque te doblas tus rodillas y le dices, ayúdame Jesús, la ayuda va a venir mágicamente, te estás equivocando, porque eso es simplemente sugestión. Y Dios no tiene nada que ver con la sugestión. La fe no es sugestión. La fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Está basada en evidencias, está basada en la comprensión de la lectura de la palabra de Dios. Algo que desde la Edad Media no se le quiere enseñar al hombre. Los religiosos desde la Edad Media se aprovecharon del fervor de la gente para sacarle dinero, para enriquecer la iglesia. Las iglesias protestantes no están lejos de lo mismo. Se juegan con la mente humana, juegan con los sentimientos, juegan con sus sensaciones. Hacen que la gente mire más la milagrería, mire la música, miren las cosas sobrenaturales en lugar de ver la instrucción y la enseñanza. Hay grave pecado en las iglesias porque han dejado la ley de Jehová, han dejado la palabra de Dios para poder convertirla en sensacionalismo. Sí, varias de las iglesias solo se ve eso. Tú ves, al predicador ya no habla de la Biblia. Solo se la pasa haciendo sus cosas sobrenaturales. Y la música que ha malogrado a todas las iglesias, las ha echado a perder. Porque la mayoría de religiosos son meramente románticos, ya no son cristianos. Entran a la iglesia y se aburren con la predicación. Pero cuando llega la hora musical, se la pueden pasar el día entero y todavía salen diciendo de su iglesia así: hoy día le he pasado bien alabando al Señor, he salido lleno del Espíritu. Mentiroso, has salido lleno de música, lleno de romance. Eso no te ayuda, no te va a transformar. Es imposible. La emoción te va a durar unos meses y luego te vas a ir de la iglesia. Y para remate vas a hacer quedar mal a la iglesia porque vas a decir, es que ya se pasó mi primer amor. No, lo que se te ha pasado es tu primera emoción, no tu primer amor. Amor es otra cosa. Amor es el cumplimiento de la ley. Si tú no entraste a la iglesia por la ley, has entrado en la falsa iglesia. No has entrado con Cristo. Te has equivocado. Porque el amor es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13:10. Muy bien. Finalmente, hay un punto más que Jesús mencionó.
Solamente que ahora lo tomamos desde el libro de San Marcos para poder ver cómo ahora Jesús utilizó de esta misma ilustración para una enseñanza nueva que iba a dar. Fíjate lo que dice acá, San Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjate lo que está diciendo ahora Juan, ¿no? Señor, hemos visto a uno que en tu nombre estaba echando fuera demonios. Estaba predicando, entonces sí, estaba bien, hasta ahí sí. Pero como no nos seguía, como no era de nuestro grupo, entonces se lo prohibimos. ¿Y qué le respondió Jesús? Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús ahora estaba dando una gran lección. Estos discípulos habían estado tan mal instruidos por los dirigentes judíos que ahora cuando vieron que había una persona que no seguía a Jesucristo, no creía en el nombre de Cristo directamente, entre comillas, no lo seguía, pues no estaba en el grupo, y sin embargo hacía milagros y utilizaba el nombre de Jesús, entre comillas, ¿no? Entonces, dice que Juan le dijo a Jesús: Maestro, mira, hemos visto a un hombre que está haciendo milagros en tu nombre, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque no camina con nosotros, no es parte de nuestro grupo de iglesia. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque si está hablando en mi nombre no es mi enemigo, al contrario, es uno de los nuestros. Cuando alguien está predicando la Biblia y está diciendo la verdad, debemos inmediatamente ponernos de su lado, no podemos oponernos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión los discípulos se opusieron y cometieron un error. Y miren lo que Jesús dijo sobre la base de ese error. Seguimos leyendo. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús estaba dándole valor a todo aquel que creyera en su nombre. Sigue diciendo más. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, miren ahora cómo los estaba reprendiendo a los discípulos, por lo que estaban haciendo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Has visto las piedras de molino? Esas piedras tremendas, grandes, ¿no? Para poder moler ahí, sacar la harina del trigo, etcétera, y otras cosas más. Esas son tremendas piedras pesadas. Y Jesús estaba diciendo: cualquiera que a pesar de que ve que alguien está hablando con la palabra de Dios, que está hablando en mi nombre, y lo quieren hacer de lado, mejor sería que esos que lo quieren hacer de lado, que se aseguren de no salir de debajo del agua, que se pongan una piedra de molino y que se aseguren de lanzarla para no salir. Imagínate que te lances con una piedra de molino al mar, al agua. Esa piedra te va a hundir y te aseguro que no te va, de ahí no sales ya, porque la piedra esa te asegura de que no salgas. Y Jesús estaba diciendo eso, les estaba diciendo a cualquiera que se oponga, a los que llevan la palabra del Señor, mejor asegúrese de lanzarse al mar como para ya no volver a salir, que no haya ninguna esperanza, con una piedra de molino. Y ahora ahí viene lo que estamos analizando, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué Jesús comparó otra vez la mano acá? ¿Qué estaba queriendo decir? Si estaba hablando acerca de los dirigentes que quieren prohibir a otros que llevan el evangelio. ¿Por qué Jesús mencionó el detalle de la mano acá? ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio? Fíjense cómo se compara aquí. Deuteronomio 9:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vamos al siguiente texto, 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjate lo que está diciendo Dios. No vaya a ser que dejes mis mandamientos y creas que es tu poder, el poder de tu mano, el que te da la fuerza y el que te hace hacer las grandezas en este mundo. Estos discípulos, al igual que los dirigentes judíos,
al estar queriendo frenar a otro de la verdad, de poderla proclamar, querían utilizar su poder, su autoridad, para querer frenar a los demás. Y Jesús les dijo, mejor te es que te cortes la mano y que así te evites de irte al infierno. Es increíble cómo Jesús utiliza ahora aquí esta ilustración. ¿Por qué? Bueno, porque ahora estaba diciéndoles que la mano estaba representando en esta ocasión a la fuerza y el poder de dominio que tiene una autoridad superior sobre otro para quererle decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso les habló así Jesús. Entonces quiere decir que este símbolo tenía más significado. No solo era el de Mateo 5, ahora lo estamos viendo en el libro de San Marcos y estamos viendo el contexto de lo que estaba ocurriendo para entender la ilustración que Jesús estaba dando. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre que quieras entender una ilustración, mira por el contexto. El contexto es lo que está antes o lo que está después, ¿correcto? O lo que está en otro libro, pero que habla del mismo tema. Entonces, bajo el contexto de lo que nosotros hemos leído acá, Jesús estaba hablando de la autoridad y el poder que tenían aquellos que habían logrado alcanzar dominio. Y Jesús le dijo, cuidado, no vayas a emplear tu poder para querer aprovechar de aquel que no lo tiene, de aquel que no tiene tu misma autoridad. Mejor sería que te cortes esa mano. Cortarse entonces la mano significaba quítate esa mala idea de pensar que tu autoridad o tu cargo te da tal autoridad y tal dominio sobre el otro para quererlo frenar. ¿Te diste cuenta? A eso representaba entonces, córtate esa mano, sácatela porque con eso te aseguro que te vas al infierno. Así de sencillo. Muy bien, pero ahí no quedó la ilustración, sigue diciendo más. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Ahora, ¿por qué Jesús menciona los pies? ¿Qué tienen que ver aquí los pies? Bueno, los pies tienen un significado. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué cosas son los pies? Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. Por lo cual dice Pablo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿eh? Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. ¿Cómo se hacen sendas derechas para los pies? Bueno, las sendas, los caminos mencionados acá se refieren a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas. Que tengas buenas enseñanzas para que tus pies vayan por el camino correcto, para que no te salgas, para que lo cojo no caiga del camino, no se salga del camino. Ahora, ¿por qué digo que los caminos de Dios son sus mandamientos? Vamos a ver, Salmo 119, versículo 32. Salmo 119, versículo 32. Fíjate lo que dice allí. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea, los caminos, las sendas de Dios son sus mandamientos. Entonces el texto bíblico está diciendo, haz sendas derechas, sigue los mandamientos de Dios para tus pies, para que vayas por el buen camino, para que lo cojo no se vaya a salir. Entonces, al decirte, si tu pie te hace caer, te está diciendo en otras Dios, no son los mandamientos de Dios, entonces mejor córtate esa pierna, córtate esa senda equivocada que tú crees que es el camino que te lleva a la vida.
Así que entonces la ilustración estaba basándose en las 3 veces, el ojo, la mano y el pie, a que no salgas del conocimiento de la verdad. Más aún, el texto bíblico sigue diciendo en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ajá, dice que para que tus pies puedan ir por el buen camino, tienes que ponerte el calzado que es el Evangelio de la paz. Qué interesante, fíjate bien lo que dice el texto. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, para que tus pies no se salgan del camino, para que lo cojo no salga del camino, tienes que estar dentro de la senda del Evangelio. Y cuando el Señor dice, si tu pie te es ocasión de caer, te está diciendo, si lo que tú creías no es lo correcto, córtalo, sácalo de ti. Cuando tú te cortas un brazo o una pierna, definitivamente te va a producir que te desangres y hasta podrías morir. Y a veces tú puedes decir, tan difícil y tan duro me es tener que dejar mi manera de pensar, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Así de difícil será, porque doldrá como cuando te cortas un brazo o una pierna. Por eso Jesús dijo, pero mejor te es que te quites ese brazo y esa pierna y no que con ellos te vayas al infierno. Es increíble. Así que ya tenemos aquí una gran lección que hemos aprendido. El pueblo del Señor debe aprender que cuando Jesucristo nos está llamando a que dejemos o nos saquemos un ojo, un brazo o una pierna, es a que te saques tus gustos, tus deseos o cualquier cosa que se interponga entre tu salvación y Dios. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos hacer sendas derechas para nuestros pies, que al igual que dice en Éxodo capítulo 30, versículo 19, que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente del agua, que es la palabra, así también lavemos nosotros nuestras manos, pies, y que abramos nuestros ojos con las aguas del colirio de la salvación. Con eso podremos nosotros aprender a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Solo cuando vivamos así, se dirá de nosotros, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para poder tomar en cuenta estas enseñanzas y ponerlas por obra. Nos vamos a poner de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has dado, por el conocimiento que nos has entregado. Y te rogamos, Señor, que este conocimiento sea el motor que impulse nuestras acciones, a fin de que podamos, Señor, cada día vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido entonces una lección más de las enseñanzas de Jesús. En nuestro próximo tema vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Ya vamos a entrar a esa parábola con todos sus símbolos y sus significados. No te olvides, estamos en Twitter, estamos en Face, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos en el hashtag del Último Llamado Divino para que puedas entrar directo a nuestra programación. Estamos también a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. También estamos a través del Magazine de Buena Fuente, pasando los temas de Daniel y Apocalipsis y también temas profundos de la Biblia. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas de las 7 fiestas. También estamos a través del YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con los temas de Daniel y el Apocalipsis. Así que tenemos bastante material para poder aprender. La AUA, Asociación de Universitarios Adventistas, del mensaje del Último Llamado Divino, también estamos transmitiendo a través de la UA los mensajes que estamos tomando cada día. Que el Señor quiera, querido hermano, que puedas comparte estos temas, que el mundo los conozca, que se viralicen, porque esto es lo que requerimos ahora para prepararnos para la venida de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén.